Bien, qué bueno estar aquí una vez más para tener la bendición del Señor y su palabra para nuestras vidas. En realidad que ser padres y madres es de lo más fácil y de lo más sencillo. Pero ser buenos padres y buenas madres es otra historia. Es otra historia. Y creo que es uno de los retos grandes que nosotros tenemos. Hoy vamos a hablar sobre qué hacen los buenos padres. En algunas ocasiones, cuando uso el término padres, me refiero también a las madres. En otras ocasiones vamos a hacer la diferencia entre papás y mamás. ¿Qué hacen? La realidad es que la mayoría de los que somos padres entramos a esa etapa de la vida sin estar muy bien formados y conscientes de a qué nos estábamos metiendo. Y una vez que estamos en el estado y la condición de padres, entonces muchas veces empezamos a vacilar, a titubear o a patalear o a lamentarnos, y cuando vemos a nuestros hijos y empezamos a ver lo que hay que hacer con ellos. Pero también en realidad es un privilegio tener familia. A pesar de que es una responsabilidad seria también delante de Dios, es un privilegio. Pero ¿qué hacen los buenos padres? Vamos a pensar tal vez en 4 o 5 cosas que son un reflejo de lo que hacen los buenos padres. En primer lugar, a manera de introducción, ser conocidos o reconocidos por los hijos como buenos papás y buenas mamás, en alguna medida es algo que alivia, es un aliciente para nosotros. Cuando usted escucha ya a un niño ya mayorcito decir tengo un buen papá, tengo una buena mamá, o papá te quiero, papá te amo, papá gracias, o algo así, eso de alguna manera nos ayuda. Y es bueno enseñar a nuestros hijos que expresen lo bueno que pueden ver en nosotros y hacia nosotros, porque necesitamos muchas veces ser animados como padres y como madres. Es saludable también para ellos que ellos sepan que papá y mamá necesitamos de sus palabras de ánimo, de agradecimiento al Señor y aún a nosotros por ser los padres que somos. Una de las cosas que con frecuencia mi hija mayor hace es enviarme de repente algún mensajito o encuentra algo que tiene que ver con padres y me lo envía a mi celular. Y eso me anima. Una cosa muy beneficiosa también para ellos es hacerles ver que ellos son parte importante de la vida nuestra y también de nuestro ministerio. Ellos son como el apoyo, el soporte de todo aquello que los siervos de Dios hacemos y decimos en pro de ayudar a los demás. Ahora bien, los buenos padres y madres no nacen automáticamente. No es cuestión de que tocamos un botón como una computadora y ahí apareció el buen papá y la buena mamá. No, no nacen los buenos padres, sino que se forman. ¿Por medio de qué? ¿O cómo nosotros podemos llegar a ser buenos padres? En primer lugar, por interesarse en saber cómo desarrollarse como padres. Esa es la primera cosa, interesarnos en saber cómo desarrollarnos como padres. Y voy a pedirle que no procure adelantarse con las citas bíblicas, vamos a ir a paso. Si no llegamos hasta el final, pues todos nos quedamos sin llegar hasta el final. Pero quiero enfocar ciertos aspectos importantes en este sentido. Interesarse por llegar a saber cómo desarrollarme como un buen papá o como una buena mamá. ¿Por qué razón? Porque de eso va a determinar el tipo de hija y el tipo de hijo que nosotros vamos a tener. Hermanos amados, es un caos en el cual la mayoría de nuestra sociedad vive hoy, en donde generalmente los hijos nuestros
no están siguiendo los pasos de nosotros los padres. En algo se tiene que estar fallando. A mí me llama mucho la atención este pasaje que tenemos ahí en pantalla en la escritura. El libro de Jueces, capítulo 13, versículos 8 y 12. Es la inquietud, es el interés o la preocupación de un matrimonio que al parecer no habían podido tener familia, pero que en un momento determinado Dios en su misericordia y su gracia determinó que ellos deberían de tener familia. Y estamos hablando de los padres de Sansón. Manoa era su padre, el nombre de la madre no aparece en la escritura. Pero ellos, cuando se dan cuenta de que Dios les ha dado la promesa de que tendrían un hijo, sin duda estaban sumamente emocionados, porque es emocionante cuando vamos a convertirnos en padre por primera vez. Yo lo recuerdo muy bien, hace casi 24 años atrás, con nuestra primera hija. Y siempre estaba aquello de, bueno, ¿qué va a ser? ¿Va a ser varón o va a ser mujer? ¿Qué es lo que queremos? Algunos padres dicen, bueno, lo que sea, lo voy a querer, total, es mi hijo. Pero otros tenemos de repente cierta inclinación hacia uno de los dos. Probablemente Manoa y su esposa pasaron momentos emocionantes al pensar y al saber que vendría un hijo. Pero ellos no solo se quedaron con la emoción, ellos no solo que quedaron pensando en que qué bonito va a ser, ellos estaban interesados en dos cosas fundamentales y vamos a verlas. Capítulo 13 del libro de Jueces, versículos 8 y 12. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. Note que es Manoa el que está orando, pero no dice Manoa que venga a mí, que venga a nosotros. Plural, él y su esposa, porque era una empresa de ambos. La crianza de la familia es una empresa de dos personas, principalmente, papá y mamá. Venga, vuelva ahora a venir a nosotros, note bien, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Ellos tienen interés en ser enseñados. Nunca habían sido padres antes. Era su primera experiencia con la cual se encontrarían. Pero están deseando, orando a Dios, rogando a Dios, que nos venga el mensajero y nos enseñe a los dos, al papá y a la mamá, lo que hayamos de hacer con el que ha de nacer, con el niño que ha de nacer. Sin duda, probablemente no estaba interesado, bueno, hay que comprarle un coche de buena marca, hay que comprarle ropa de buena marca, o hay que comprarle, bueno, no sé cómo llaman, pero un Pepe o un biberón o lo que sea, o algo así, todo cosas de buena marca. Hay que tenerle ya su cuna y cosas por el estilo. Versículo 12. Entonces Manoa dijo, o sea, después de que Manoa ora, Dios le responde y el ángel de Jehová viene. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, note la pregunta doble. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Ahí está el interés que tenía este matrimonio y note que siempre que se menciona van dos o más de uno al menos. Nosotros, ¿qué debemos hacer? No es que el padre dice, bueno, ¿qué debo hacer yo con él? O la madre dice, ¿qué debo hacer yo con él? No. ¿Qué debemos hacer con él? ¿Por qué razón? Porque era una nueva vida que vendría al mundo y estos padres estaban interesados en que esta nueva vida fuese
lo mejor productivo para la sociedad en la cual iba a vivir. Y recuerde que estamos hablando aquí de Sansón, un líder, un juez era Israel, que fue enseñado, que fue instruido por sus padres, y él sabía todo lo que había sido como el origen y la razón de su existencia. Hermanos, la manera de vivir de nuestros niños la debemos determinar los padres en base a la enseñanza de Dios para la crianza de la familia. No es la cultura, no es lo que yo creo, o no es lo que ciertos profesionales especialistas, entre comillas, sobre familia, dicen o enseñan. Es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y es por esta razón que nuestra oración debería de ser la de este hombre. Nos enseñe cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. Es interesante que la crianza de los hijos demanda entrega total. No hay vacaciones, ni debemos buscarlas. No hay tregua, no hay sustitutos, ni debemos inventarlos. Pero aquí está este hombre interesado en eso. Enséñeme cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. La época en la que estamos viviendo es muy diferente a la época en la que nosotros vivimos cuando éramos niños. Y tenemos que ser conscientes los padres que las presiones de la sociedad que existen hoy son muy diferentes al tiempo cuando nosotros éramos niños. Y eso indica entonces de que es necesario reforzar más nuestro interés y preocupación, enseñanza e instrucción para ellos. Lo necesitan más porque las presiones ahora son mayores. Así que necesitamos, si Manoah necesitó buscar la presencia de Dios, si necesitó la ayuda y el consejo de Dios para saber qué hacer, nosotros necesitamos hoy con mayor razón. ¿Qué debemos hacer con el niño que ha de nacer? ¿Cómo debe ser la manera de vivir de él? Esa debe ser determinada por nosotros los padres. ¿Cómo anda su hijo? ¿Cómo anda su hijo? Y va a darse cuenta que las presiones que tienen normalmente son presiones hacia lo negativo. A veces quieren usar una manera de lucir o de vestir o de ser que es una contrariedad con el tipo de hogar y de crianza que nosotros les hemos dado y del cual proceden. O a veces quieren ir tras una moda que es más desnudismo que cualquier otra cosa, o una moda provocativa. Y todo ese tipo de presiones, ellos tienen que enfrentarse con ella. Y los padres tenemos que aprender a lidiar con ese tipo de cosas. Nuestro hijo menor, cuando tenía creo 12 o 13 años, ahora ya va a costar 22 años, en una ocasión le dejé ir solo al barbero. Normalmente siempre yo iba con él, pero en esa ocasión le dejé ir solo. Y regresó a casa con un corte de cabello que no era el acostumbrado. Y cuando llegó yo salí, le digo, ay, hijo, ¿cómo le fue? Bien. Le digo, ¿y eso dónde se lo halló? ¿Qué cosa, papi? Ese corte de pelo. Ay, papi, mire qué chavo me miro, y viendo al espejo y todo lo demás. Y no es que yo estaba contento, pero como no quería ser padre policía, sino padre pastor, tenía que hacer algo. El ser padre pastor no significa que voy a tolerar lo que es incorrecto. Significa que voy a corregirlo, pero con un tono diferente, pero lo voy a corregir. Y mi esposa no estaba en esa ocasión y cuando regresa,
él sale ya como quien dice, como por maldad, por ver qué decía la mamá. Pero en realidad él estaba probando para ver si íbamos a tolerarle ese tipo de cosas. Y cuando llegó la mamá le reclamó y después va y me dice, amor, ¿y qué va a hacer con él? ¿Lo va a dejar así? No, le digo, no se puede quedar así. Bueno, pues ¿y cuándo? Ahora mismo ya lo hubiera llevado. Métalo al carro y lléveselo y hay que irle a cortar eso. Eso es una pena. ¿Cómo anda él? No ha sido así. Entonces sí yo quería hacerlo, pero o policía o pastor. Entonces esperamos la noche, hablé con él después de nuestro culto familiar, porque siempre teníamos nuestro tiempo familiar, lo hemos tenido desde el día que nos casamos con mi esposa. Hasta el día que me vine es el último que tuvimos juntos. Entonces después de eso hablé con él para hacerle ver que eso no lo admitíamos. Y que nunca íbamos a estar de acuerdo. Y que no procurara insistir en eso porque la guerra la iba a ganar yo, no él. Y al principio se puso un poquito así reacio, contrariado, pero luego hablé otra vez con él y hacerle ver, lo siento, pero eso no va. Piénselo, si eso es realmente lo que debe hacer, esa es la manera como debe usted andar y si eso agrada al Señor, porque lo que había hecho era característico de los vagos de la calle y de los mareros, no de un hijo de un creyente. Y él decía ser creyente, él profesaba la fe, pero en esa etapa así, y luego lo convencí el siguiente día, me dice, papi, vamos a arreglarme esto. Vamos a arreglarme esto. Y fue, no le quedó tan bonito, pero algo se hizo ahí. Y hablé con él. Espero que esto nunca se vuelva a dar. Gracias a Dios. Nunca se dio. ¿Cómo debe ser la manera de vivir de él? Eso lo determinamos los papás en casa. ¿Qué van a escuchar ellos? ¿Qué tipo de música van a escuchar? ¿Qué van a ver en la televisión? ¿Qué van a ver en la internet? ¿Qué cosas vamos a permitirle nosotros como parte de su diario vivir? Los padres necesitamos saber qué debemos hacer con nuestros hijos. Hay ocasiones en las cuales se torna un poco difícil, a veces por rebeldía o por lo que sea. En una ocasión mi esposa me dice, amor, ya no sé qué hacer. Nuestra hija mayor estaba demasiado rebelde, muy negativa a todo. Mi esposa estaba, yo había estado algún tiempo fuera y mi esposa estaba luchando durante esos días con ella. Y al parecer, pues mi esposa estaba cansada y me dice, yo no sé qué hacer. Una madre puede llegar a ese extremo, de repente de sinceramente no saber qué hacer. Y de repente lo expresa, ¿verdad? Y aún se lo dice al hijo y le dice al hijo, mira hijo o mira hija, ya no sé qué hacer contigo. Entonces el hijo dice, bueno, ya vencí a este viejo. Ya vencí a esta vieja, ya no sabe qué hacer conmigo. Entonces en lugar de sujetarse, se revela más. Y si mi esposa no sabía qué hacer, yo tenía que saber qué hacer. Porque hermano y hermana, el principal responsable de la crianza de la familia es el padre, es el papá. Es al padre a quien Dios le va a pedir cuentas de cómo han ido sus hijos, de dónde están sus hijos. Y usted lo puede ver a través de la historia bíblica. Familias que salieron mal por falta de enseñanza y de formación, como la familia de Elí, el sacerdote de Israel. A quien Dios le reclamó fue a Elí, no fue a su esposa, fue a él. Porque el padre es el principal responsable. No de por gusto Dios nos ha hecho y nos ha constituido en varones o en hombres. Somos hombres o somos varones constituidos de esa manera por Dios para que desarrollemos con hombría nuestra responsabilidad de padres. Eso no significa que va a ser déspota, de ninguna manera.
No significa que va a ser un talibán de ninguna manera. Significa que va a ser un padre que va a esforzarse por tratar y relacionarse con sus hijos de la manera más amorosamente posible, pero a la vez con rectitud. Pero también estamos pensando el hecho de que los padres no surgen automáticamente, sino por interesarse en saber qué hacer y cómo desarrollarse como padres. Procuremos y busquemos también ser padres de líderes. Y tenemos un ejemplo en el libro de Números, capítulo 26, verso 59. Números, el capítulo 26 y el versículo 59. Dice así la palabra del Señor. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Creo que solo 3 hijos tuvo este matrimonio. Pero es interesante que estos 3 hijos que este matrimonio tuvo fueron 3 líderes importantes en su época. Sí. Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel, sacándolo de la esclavitud de Egipto y llevándole a la tierra prometida. Aarón, el sacerdote, el líder espiritual de toda la nación de Israel. María, una profetisa, una mujer que podía dirigir la alabanza a Dios entre las mujeres, no entre los hombres, que conste eso. No entre los hombres, pero sí entre las mujeres. Ella era una líder, dirigía la alabanza. Manoa fue padre de un líder, Sansón. ¿Sabe qué, hermano? Es fácil darle una crianza a nuestros hijos mediocre, sin tener la perspectiva de qué es lo que Dios puede llegar a hacer en el futuro de aquello que ahora es un bebé, es una bebé, es un niño pequeño, con problemas, con dificultades, con errores y todo lo demás. Pero a veces estamos encerrados en el hoy nada más y no pensando en el futuro. Pregúntese, ¿qué va a hacer Dios de este hijo que Él me ha dado? ¿Qué tipo de líder va a ser Él? Criemos a nuestros hijos con el propósito de que Dios pueda usarlos para la gloria de su nombre en algún campo de su obra. Y eso va a ser un aliciente para nosotros como padres. Pero también, hermanos, los buenos padres se forman por medio de una dedicación a sus responsabilidades. No es tarea fácil. No es tarea fácil, especialmente cuando están pequeños, que necesitan las 24 horas atención constante. Tiene etapas la vida familiar. Hay una etapa en la cual no podemos dejarles por ni un segundo. Y tenemos que estar ahí y queremos cuidarlos y los sobreprotegemos. Vamos más allá, más de la cuenta. Dedicación a su responsabilidad. Como padres novatos, mi esposa y yo recuerdo cuando nuestra primera hija nació, debido a que teníamos dificultades para tener familia, tuvimos nuestros 2 hijos con tratamiento. Y al momento de nacer, nuestros hijos tenían que nacer en un hospital con todas las de ley, por una emergencia que se podía dar. Entonces nos trasladamos a otra ciudad, a un hospital con mejores condiciones. Y luego, pues a Dios gracias, todo salió bien, no hubo necesidad de transfusión de sangre ni cosas por el estilo. Pero ese primer día nos quedamos ahí con una familia. Nos dieron una cama muy grande. Era nuestra primera noche de padres. Y estamos ahí en aquel cuarto amplio, en aquella cama grande y aquel, como decimos, pedacito de gente ahí. Y mi esposa no se quiere acostar en la cama porque si se da vuelta dormida la puede dañar.
el papá de ella tampoco se quería acostar ahí. Entonces la dejamos a ella solita en aquella semejante cama y el papá y la mamá nos tiramos al piso. Aguanté solo una noche. Y a la siguiente noche le digo a mi esposa, amor, yo no sé qué va a hacer usted, pero yo vuelvo a la cama. Yo vuelvo a la cama, nos tenemos que acostumbrar. Cuidando. Pero muchas veces nos vamos a los extremos. Y vamos a hablar en otra conferencia más adelante sobre las relaciones extremas que se dan muchas veces. Pero dedicación a la responsabilidad. Si es padre y si es madre, no huya de la responsabilidad. Asuma el compromiso. Yo siempre digo, lo he dicho en otras conferencias, si en realidad usted no va a cuidar de sus niños y de sus hijos, hace bien en no tenerlos. Sí, porque a veces queremos tener los hijos, pero no queremos pagar el precio que la crianza de ellos demanda. Dedicación a su responsabilidad en todos los aspectos y en todos los sentidos. Es verdad que la madre es la que los da a luz, pero la madre no puede dar a luz sin el padre. Entonces tenemos responsabilidades por igual que asumir con nuestros hijos en su crianza, pero también por medio de una percepción correcta de lo que es la familia. Percepción correcta de lo que es la familia. Las implicaciones del término familia tienen que ver con el hecho de no solamente de ser miembros el uno del otro, tiene que ver con el hecho de una convivencia continua. ¿Sabe? Usted puede acostumbrarse a vivir la vida sin familia, teniendo familia. O puede acostumbrarse a vivir la vida con familia. Adaptarse a eso. A muchos padres se les hace más fácil ir a la iglesia dejando los hijos en manos de otros que llevar los hijos a la iglesia. Usted puede acostumbrarse a eso, pero eso no le traerá bendición a sus hijos. Lo mejor sería acostumbrarse juntamente con ellos a estar siempre en todas las reuniones de la iglesia. ¿Cómo ellos podrán aprender a amar un lugar como este? ¿Cómo ellos podrán aprender a amar a una gente como esta si no los traemos aquí? ¿Cómo? ¿A quiénes van a amar ellos? A aquellos con quienes más se relacionan. Percepción correcta de lo que es la familia. Tenemos que percibirlo de esa manera. Convivencia continua. Con él, con ella, con papá, con mamá, si son dos o son tres o cuatro o cinco, porque ahora todavía encontramos productores mayoristas. Aunque lo más común es producir solamente para el gasto, ¿verdad? Pero dedicación a ello. Percepción correcta de lo que es la familia. Pero también una percepción correcta de lo que Dios dice sobre los papás y las mamás. ¿Qué me dice Dios a mí como padre? Que nunca antes me lo había dicho, sino hasta cuando entro a esa etapa de la vida. Sabe que las experiencias que nos da el hecho de ser padres no las podemos comprar en el mercado, ni en el supermercado, ni en la internet. Son experiencias muy propias que pueden tornarse en bendición para nuestras vidas y también bendición para la vida de los demás. Y ahora como padres, el Señor dice a los padres imperativamente, y vosotros padres, en Efesios capítulo 6, verso 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Interesante el canto que entonamos, que me gustaría saberlo de memoria al comienzo de esta reunión. En Colosenses, por segunda vez, Pablo otra vez se enfoca en el hecho de la responsabilidad paternal. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es mandamiento. Y ahora nosotros tenemos que tratar con ellos, relacionarnos con ellos de manera agradable,
de forma tal que no se desanimen a vivir con nosotros, de forma tal que no se desanimen a estar en nuestro medio, en nuestro círculo. Usted va a descubrir, y sin duda si ya sus hijos están crecidos, podrá recordar que ellos pasan etapas. Pasan una etapa en que solo quieren estar con papá y mamá. No aceptan con abuela, con tíos, con tías, con amigos, con vecinos, con nadie. Usted quiere agarrarlo en sus brazos, no lo acepta. Pero luego viene otra etapa en la que son independientes, empiezan a independizarse. Hay una etapa en la que son preadolescentes que quieren estar con papá y andar con papá y todo lo demás. Pero luego viene una etapa en la que no quieren estar con papá y mamá. Aún en la iglesia prefiere estar aparte. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Padre policía o padre pastor? Sí, tenemos que pensar en eso. Una percepción correcta de lo que Dios dice sobre los padres. Mi esposa y yo acostumbramos a nuestros niños a estar siempre con nosotros. Pero en esa etapa de los 12 a los 15 años, ya ellos querían estar con el hijo del hermano, o con la hija de la hermana, o con otra persona. Y con mi esposa nos quedamos viendo y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces le digo a mi hija, mire mi amor, porque así los trato, por esta vez no, pero la próxima vez es seguro que sí. Ok, ya se queda. La siguiente vez ni siquiera me preguntó, sino que cuando va a comenzar la reunión, ya está allá atrás con quien quería estar y ya solo me levantó la manito, porque lo tomó como un hecho. Ok, le dejé ahí. Entonces, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Pero eso les pasó. Ahora, aunque ya son adultos, ya son mayores, ahí siempre tenemos que tener nuestro hijo a un lado y nuestra hija a otro lado. Y cuando vamos, no tenemos que decirle, tiene que sentarse conmigo. Ya saben, y a veces como no siempre están con nosotros, y cuando a veces llega el hijo menor que vive fuera por sus estudios, dice mi hija, ya día no estamos los 4 en la iglesia. Vamos aquí porque ya día no estamos. Por mi ministerio a veces estoy bastante tiempo fuera, pero se acostumbra a ello. Y es interesante que nosotros tengamos esa percepción clara. Si usted va a ser padre policía en esa ocasión, va a decir, no, aquí te sientas, así te he enseñado, y mientras yo esté vivo te vas a sentar conmigo. Claro está, si va a irse para allá y va a estar descontrolando, interrumpiendo, haciendo escándalo y todo lo demás, entonces sí hay que traerlo y tenerlo ahí. Pero si ya puede ir teniendo cierto margen de independencia en ese aspecto, de vez en cuando es saludable permitírselo, porque algún día van a salir de nuestros brazos y de nuestro techo y hay que prepararles para ello. Bien, pero ¿qué hacen los buenos padres? En primer lugar, amar a la madre de sus hijos. Esa es una de las cosas más trascendentales que un buen papá puede hacer y debe hacer. Ame a la madre de sus hijos. Y no solamente la ame con palabras, no, con hechos, con acciones, con su comportamiento, su manera de relacionarse con ella. Ame a la madre de sus hijos. Papá, ame a la madre de sus hijos. ¿Qué produce eso en la familia? Este amor es un amor que debe tener una manifestación pública. Esa manifestación pública impacta no solamente la vida de los hijos, pero también este amor como una expresión que los hijos pueden ver, a ellos les da seguridad. Cuando ven que nosotros como padres apreciamos a su madre, amamos a su madre, nos relacionamos con ella con todo respeto, agradecimiento y devoción. Ese tipo de relación debemos tener los padres con la madre de nuestros hijos. Ame a la madre de sus hijos y demuéstrelo de manera pública.
Ellos aprenden un tipo de comportamiento dependiendo de la manera como nosotros nos comportamos. Una de las cosas que hemos procurado siempre con mi esposa cuando tenemos que salir, bueno, desde el comienzo de nuestra vida matrimonial, es siempre despedirnos con un abrazo y un beso. Y al regresar, siempre recibirnos con lo mismo, un abrazo y un beso. Estén los suegros o las suegras ahí o no lo estén. Esté quien esté, lo hemos acostumbrado de esa manera. Y eso, aunque no le hemos tenido que decir a nuestros hijos, hijos tienen que despedirse con un beso o tienen que saludarme con un beso cada día que se levantan o cada vez que nos vemos, automáticamente ellos lo aprendieron al ver a papá y a mamá que siempre se saludaban o se daban la bienvenida o se despedían con un beso. Hasta el día de hoy, nuestros dos hijos que ya son adultos, cuando nos ven o a veces por la cuestión del estudio pasan algunos días que no nos vemos, pero al encontrarnos es un abrazo y es un beso. Y eso lo disfrutamos. Lo disfrutamos. Les da a ellos seguridad cuando pueden ver que hay una demostración pública de amor y cuando pueden ver que su papá en verdad ama a su madre, está dispuesto a sacrificarse por ella. La dimensión de este amor está basado en la palabra de Dios, en la escritura y no en los sentimientos. El amor en este sentido no es una cuestión de sentimientos, sino que es una cuestión de principios. La escritura nos manda a nosotros los esposos y padres a amar a nuestras esposas. Pero es interesante que normalmente solo enfocamos el amor que los esposos deben tener a sus esposas. Pero también la escritura misma enseña que la esposa debe también amar a su marido. Y las dos normas que la escritura establece, o Pablo a través de la escritura establece, son estas. Primero, como Cristo amó a la iglesia. Y eso tiene que ver con un amor sacrificial. Significa que en la vida de hogar, en mi diario vivir como esposo y padre, debo sacrificarme en pro del bienestar de mi esposa y de mis hijos. Que ellos sepan que estoy haciendo un sacrificio para ellos. ¿Sabe que eso es otra manera de ganarse su corazón? Sí. Cuando usted hace cualquier cosa, yo lo he experimentado en algunas ocasiones y sé que también muchos otros padres lo han experimentado. Cuando el hijo en realidad necesita la presencia físico-corporal de su padre, en una actividad, en un evento, a veces tenemos que sacrificarnos. Los padres tenemos que aprender a sacrificar a veces gustos, a veces compromisos o a veces cualquier otro tipo de cosa para demostrarle a nuestros hijos que son valiosos. Sí. Hay oportunidades en la vida que son únicas y hay cosas que impactan la vida de los hijos que nunca lo olvidan. Y ese impacto en esa vida somos los padres los responsables de hacerlo. Un amor sacrificial, como Cristo amó a la iglesia. Demuestre, haga sacrificio, que cueste algo a nosotros con devoción el demostrarle a nuestra esposa que la amamos. Y hay que sacrificar de todo, desde la bolsa o desde la cartera hasta cualquier otra cosa, en demostración de amor a la madre de los hijos. Pero también la otra norma que nos da la escritura en Efesios 5:28 es como a su propio cuerpo. Y eso tiene que ver con un amor inteligente, pero también un amor selectivo. De esa manera, así como buscamos un bienestar para nuestro cuerpo físico, de esa misma manera tenemos que buscar un bienestar para la madre de nuestros hijos. Así que un buen papá va a ser buen papá demostrando amor a la madre de sus hijos, porque de esa manera también va a transferir
y va a transmitir esa seguridad que nuestros hijos en el día de hoy en realidad ellos necesitan. Pero ¿qué hacen las buenas madres? En primer lugar, amar y apoyar al padre de sus hijos. Una buena madre tiene eso como un reto: amar y apoyar al padre de los hijos. Hermana, usted como esposa y madre, aunque su esposo sea un hombre corpulento, aunque sea un hombre muy inteligente, aunque sea un hombre muy experimentado, jamás será igual sin su apoyo, jamás. Recuerde que la esposa surgió en la mente de Dios como la mejor ayuda que el varón podía tener. Y nadie podía amar, humanamente hablando, nadie podía amar de la manera como ama una mujer a Adán. Nadie podía amar a Adán de esa manera, solo Eva. Nadie podía apoyar a Adán de la manera como Eva lo hacía, absolutamente nadie. Y por esa razón, Dios le trajo a Adán una Eva que lo amó y que lo apoyó, y fue el padre de sus hijos. Ame y apoye como mamá al padre de sus hijos. No lo condene, no lo critique. ¿Sabe qué? Dele gracias siempre por muchas cosas. Entre ellas, dele gracias por haberla escogido a usted como novia y esposa entre muchas mujeres. ¿Lo entiende? Sí. Por haberse fijado en usted. Probablemente su esposo tenía otras opciones. Y entre todas las opciones que tenía, dijo esta con ella. Dele gracias a él por haberla escogido a usted entre muchas. Y ahora es la madre de los hijos de este hombre. Ámelo y apóyelo. También de manera igual, el amor y el apoyo debe tener una manifestación pública. Sí. Usted como esposa y como madre puede hacer inclusive mucho más de lo que hace su esposo. Pero asuma la responsabilidad de estas dos cosas. Ame y apoye al padre de sus hijos. La expresión de este amor y apoyo da también a los hijos seguridad. Cuando ellos ven cómo el papá de ellos es apreciado, es honrado, es reconocido y es apoyado por su madre. De esa manera, Proverbios capítulo 31 nos dice cómo un esposo es sumamente feliz con una mujer y madre que cumple su responsabilidad. Capítulo 31, versículo 11 y 28. Dice así: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Note bien, el corazón es de donde emana la vida. Dicho de otra manera, toda la vida del marido está confiada en las manos de su esposa, de su mujer. Porque si le quiere meter veneno en la comida, le mete veneno, ¿verdad? Sí. Está en ella. El corazón de su marido está en ella confiado. Verso 2. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Versículo 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Sí, ame y apoye también al padre de sus hijos. Y eso va a hacer de usted una buena madre. Es verdad que es una relación para con el padre de sus hijos, pero esa relación es vista, es asimilada, es oída por los hijos. Ellos ven cómo nos tratamos. Ellos ven cómo nos relacionamos. Ellos aprenden ahí, están siendo formados, tienen formación de carácter y ellos sabrán cómo entonces en el futuro desarrollarse como esposos
como padres, como esposas y como madres. La dimensión de este amor está basado igualmente en la Escritura y no en los sentimientos. Vamos a Tito capítulo 2 y el verso 4 para ver qué dice la palabra del Señor en relación a las esposas y madres. Tito capítulo 2 y el verso 4. Dice así: que enseñen a las mujeres jóvenes, note bien, a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso. Mujeres jóvenes que aprendan a amar a sus maridos y a sus hijos. Una responsabilidad que puede y debe desarrollar toda mujer que quiere ser una buena madre. Entonces, un buen padre ama a la madre de sus hijos. Una buena madre ama y apoya al padre de sus hijos. Y cuando vivimos de esa manera, hermano, podemos crear una familia para la gloria de Dios, aún en medio de tanta confusión, de tanto desasosiego en el cual estamos viviendo hoy, en medio de tantas presiones, con el mal uso de la tecnología y cualquier otra cosa que pueda anexarse. Podemos crear una familia para la gloria de Dios. A veces nos tornamos dependientes de aparatos y de cosas por el estilo. Y cuando somos así, a veces creemos que la vida es imposible sin celular, por ejemplo. Sí. O a veces creemos que la vida es imposible sin televisión. Hace unos 12 años estaba en Lima, Perú, para una conferencia de familias. Y los hermanos estaban sorprendidos porque yo estaba diciéndoles que en nuestra casa nunca hemos tenido ni necesitado televisión. Nuestros hijos crecieron sin televisión. Hasta el día de hoy no hay televisión en nuestra casa. Y no son anormales. No tienen problemas por no haber estado en contacto con el televisor. Sí. Y no, el problema no está en el aparato, está en el mal uso del aparato. No es que diga que sea pecado tener televisión, si lo va a usar para lo correcto está bien. Tenga usted al televisor, el gran problema es que el televisor lo tiene a usted y eso hace la diferencia. No ha ni llegado a la casa y ya lo prende desde el portón, para que cuando usted llegue ya esté prendido. Lo tiene a usted, no es que usted lo tiene a él. Porque podemos darle un uso correcto. Podemos darle un uso correcto. Aún al celular o a todo lo que tiene que ver con tecnología, podemos darle un uso correcto, como también se le da un uso inadecuado. Amar al esposo es un mandato del Señor. En la vida matrimonial hay momentos en los cuales pareciera que el amor ha empezado a morir. Creo que teníamos 5 o 6 meses de casados con mi esposa y una noche mi esposa me preguntó y me dice: amor, ajá, ¿qué pasó? Le digo, ¿usted me ama? Sí, claro, le digo, por eso me casé con usted. Ah, ya. ¿Por qué? Le digo. No, dice, yo solo quería saber. Pero en realidad era más que eso. Mi comportamiento no había estado siendo de lo más agradable para ella. Y esa era la razón por la cual me hacía la pregunta: amor, ¿usted me ama? Y esa noche mi esposa se durmió y yo velé. Porque no me quiso decir en el momento el porqué de la pregunta. Yo le digo: amor, dígame por qué me hace la pregunta. No, dice, no se preocupe, duérmase. El siguiente día en la mañana, después de nuestro tiempo devocional y del desayuno, porque teníamos un devocional en la mañana y otro en la noche, todos los días. Entonces le digo: amor, no puedo irme al trabajo sin saber qué está pasando, porque esa pregunta no viene así por así. Ok, entonces me hizo ver algo que no era grave, pero en realidad para mí era casi insignificante, pero para ella era como una gotera continua, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y ya estaba llegando a desbordarse. Y lo cambié.
El amor es un mandato, no es una opción, no es una cuestión de sentimientos. No merecemos ser amados muchas veces porque nuestro comportamiento como padres y esposos es negativo. Pero ¿sabe qué? Necesitamos ser amados. Yo necesito ser amado como esposo y padre. Mi esposa necesita ser amada como madre y como esposa. Y por esa razón el Señor dijo, amen a sus maridos. El marido que ame también a su mujer. Segunda cosa que nos ayuda para ser buenos padres. Procuren permanecer con los hijos. Procuren. Haga todo el esfuerzo que esté a su alcance para permanecer con los hijos. Aunque sean inquietos, aunque sean molestos, aunque nos quiten las cosas, aunque no nos dejen descansar y cosas por el estilo, pero procure permanecer con los hijos. Hay hijos demasiado inquietos, que quisiéramos a veces amarrarlos y tenerlos ahí y ponerles un zipper en la boca para cerrarlo y que haya paz. Demasiado inquietos, pero procure permanecer con los hijos. En nuestra casa vivió una muchacha por 8 años y salió de nuestra casa casada, y gracias a Dios bien casada. Y ella le enseñó a decirnos abuelos a sus hijos. Tiene 3 hijos, así que tenemos con mi esposa 3 nietos adoptivos. En cualquier rincón donde nos vean, para ellos somos sus abuelos. Pero son como 2 o 3 huracanes juntos a la vez, súper inquietos. Y a veces cuando estoy fuera y llego y ellos saben que el abuelo va a llegar, ellos van porque estamos en la misma ciudad y estamos en la misma iglesia. Pero me dan 2 alegrías ellos. Una cuando llegan porque ya días no los veo y otra cuando se van porque ya no los aguanto. Terribles. Sí, pero son los nietos. Con los hijos no se van, ellos se quedan. Procure permanecer con ellos. Haga cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio para estar con ellos. La presencia física del papá y de la mamá es una necesidad que tiene la formación del carácter de ellos. Ver a su papá, tocar a su papá, ver a su mamá, tocar a su mamá, abrazar a su mamá o a su papá, es una necesidad que solo papá y solo mamá tenemos la responsabilidad y el privilegio de llenar. Nadie más. Para el padre, para el papel de los padres, Dios no dejó sustitutos. Hermano y hermana, cualquiera me puede sustituir a mí como predicador, como director de algo. Inclusive, si yo muriese, aún como esposo. Sí, pero nadie me puede sustituir como padre. Yo digo si yo muriese porque la tradición de las mujeres de al lado de la familia de mi esposa es esa. Sus maridos mueren y ellas quedan vivas. Al menos que mi esposa cambiara la tradición, que lo dudo. Pero así ha sido. La bisabuela de ella enviudó y vivió 45 años viuda. La bisabuela de ella. Y murió de 105 años. La abuelita de ella vivió 40 años viuda y murió de 95 años. Mi suegra llega a 22 años viuda ya. Todavía está viva. No sé si mi esposa va a seguir esa rutina, pero si ella va a seguir esa rutina, ya puede imaginarse lo que me espera a mí. Sí, pero es así. Los padres no tenemos sustitutos. Las madres no tenemos sustitutos. Y ese ambiente de familia, esa etapa de la vida, que es de tanta importancia, tenemos que aprovecharla al máximo. El tiempo se nos va tan rápido que a veces decimos, bueno, pero ¿cómo es que pasa esto? Y cuando yo veo, por ejemplo, cuando con mi esposa vemos, por ejemplo, nuestros hijos ya mayores y vamos frente al espejo, tenemos nosotros en
en la sala de nuestra casa la foto del día de nuestra boda. Y luego fotos de ellos cuando son pequeños, ahora son mayores. El tiempo se va rápido y tenemos que aprovecharlo con ellos. Y hay oportunidades en la vida de ellos que son de trascendental importancia, que nunca más se vuelven a dar, que los padres debemos de darle a eso importancia y valor. Sí, hay que hacer cualquier sacrificio por ellos. De repente, para nosotros algunas cosas no importan tanto, pero para ellos sí. Vamos a estas porciones de la Escritura. El libro de Éxodo, capítulo 4, versos 19 y 20. Dice así: dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó, note bien lo que hizo él, tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. El viaje que Moisés hacía no era un viaje de turismo. No iba a picnic tampoco. Él se movía de un lugar a otro y se movía para cumplir una misión importante para Dios. Pero Moisés, que pudo haber dejado su familia y que de repente el trabajo se le pudo haber hecho un tanto más fácil sin la familia, Moisés no dejó su familia. Él se movió con su familia. Ahí lleva a su esposa y lleva a sus hijos. ¿Por qué? Porque la esposa y los hijos eran necesarios, eran un apoyo para su vida, para su ministerio, y eran parte de su vida. Lo lleva. Como líder delante de la nación de Israel, Moisés tenía que ser el ejemplo, estando con su esposa y estando con sus hijos. Y andan con él. Hermano y hermana, la familia, nuestros hijos, son parte importante en las actividades espirituales que nosotros hacemos. Sabe que el hogar es la escuela de prueba para el liderazgo en la iglesia, para el liderazgo en ministerios. ¿Sabe por qué? Porque no es una escuela fácil. Si se logra pasar el grado, por así decirlo, en el hogar como líder, entonces estamos capacitados en gran medida para liderar o en la iglesia o en algunas actividades o en algún ministerio. Un poco más adelante en el libro de Éxodo, capítulo 10, versos 8 al 11. Libro de Éxodo, capítulo 10, versos 8 al 11. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. ¿Con qué dijo Moisés que se iban? Con los niños y con los viejos. Con nuestros hijos, dice Moisés, y con nuestras hijas. O sea, no se queda nada aquí. No se queda nada. Y el versículo 26, hay una frase ahí que me impacta mucho. Dice: nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios.
y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. No se quedará, dijo Moisés, ni una pezuña. Sí. ¿Dónde están sus hijos? Si están en edad que debería de tenerles con usted, ¿dónde están? Hemos de ir, dice Moisés, con todo. Nuestros hijos y nuestras hijas van con nosotros. Yo sé que hay circunstancias en las cuales no siempre se puede, pero estoy hablando cuando tenemos como un hábito incorrecto el hecho de dejar a nuestra familia, de andar solo. Sé que hay momentos en los cuales de repente necesitamos estar solos como padre. Mi esposa y yo durante los años de vida juntos, ha habido por lo menos 1 o 2 días cuando nuestros hijos eran niños en donde los dejábamos con otra persona cuando estábamos de aniversario de boda. Entonces buscábamos a alguien que se encargara de los niños y mi esposa y yo nos perdíamos por 1 o 2 noches. Con gente confiable dejábamos nuestros hijos. Pero después de eso, mis hijos son mis hijos y soy responsable de estar con ellos. Procuren permanecer con ellos. Y vamos a esta otra porción de la escritura, Nehemías 4:13. La manera como Nehemías puso a las familias no solamente para que trabajaran y cuidaran, sino para que el vínculo de unidad familiar en los momentos de dificultad fuese fortalecido. Porque no estaban pasando por una etapa fácil, era muy difícil esa etapa. Pero de esa manera el vínculo familiar en los momentos de dificultad podía ser fortalecido si ellos estaban juntos. Verso 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Por familias. ¿Sabe que usted está más listo a pelear cuando sabe que atrás de usted está su esposa y sus hijos? ¿Sí? De repente no le importa tanto cómo anda lo demás, pero si ahí tiene a su bebé, a su niño, a su niña, a su esposa y están ahí con usted, usted está dispuesto a defenderlos. En otra ocasión, Nehemías dice, peleemos por nuestras casas, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras mujeres. Hermano, los matrimonios y las familias de hoy vivimos en guerra. Y vivimos en guerra constante contra las potestades de las tinieblas, contra el Dios de este siglo, contra el mundo pecaminoso. Y tenemos que estar nosotros de frente, protegiendo y cuidando a nuestra familia. No permitamos que el sistema pecaminoso del mundo nos arrebate nuestros hijos como si fuesen gallinas o pollos, que fácilmente se los llevan. Luchemos por nuestros hijos. Permanezcamos con ellos la mayor parte del tiempo que nos sea posible. ¿Qué tenemos en nuestro medio? Pues sencillamente que algunos hijos crecen con dinero, pero sin los padres y las madres, con dinero. Y eso se da mucho en países de Latinoamérica, en donde el padre o la madre deja a sus hijos abandonados y ellos tienen que crecer con cualquier otra persona menos con papá y mamá. Por la circunstancia que sea. Sé que hay circunstancias en las cuales no tenemos otra alternativa, no hay otra solución. Pero muchas veces las malas circunstancias son provocadas por nosotros los padres, por los esposos y las esposas. Y es ahí cuando tenemos un alto grado de culpabilidad. Pero también otros hijos crecen con trabajadoras o a veces con abuelas, pero sin madre y sin padre. Y hay 3 razones por las cuales puede darse eso. No estoy en contra de abuelos y de abuelas. Son una bendición para la sociedad y para sus hijos y para los nietos.
Pero esto va para los papás, padres, los abuelos y las abuelas son muy buenos, cariñosos, atentos, defensores. Pero ¿sabe qué? Los abuelos y las abuelas son malos padres. Sí, normalmente va a ser así, porque a veces queremos hacer con los nietos lo que no pudimos o quisimos hacer con los hijos. ¿Y sabe por qué digo eso? Mis hijos me lo han dicho varias veces. Aunque los nietos que tenemos con mi esposa son adoptivos, pero su madre para nosotros es como una hija, porque la tuvimos en nuestra casa por 8 años, se sometió a todas las normas del hogar durante todos esos años y salió con honor de casa. Pero a veces me dicen mis hijos, ajá, lo que está haciendo con ellos no lo hizo con nosotros. Lo que les permite a ellos no nos permitió a nosotros. Yo no olvidé eso ya, pero ellos lo recuerdan. Así son los abuelos, así somos los abuelos. En las generaciones pasadas de mi familia, de los miembros de esta familia que crecieron con abuelos, de toda esa generación, el peor de todos, el que creció con abuelos. En la segunda generación igual, el peor de todos, el que creció con abuelos. Y cuando ya llegó la generación de mi padre, 2 generaciones atrás, mi padre había visto eso en su descendencia. Y ahora mi abuelo le dice a mi padre, dame uno de tus hijos. Y le dice mi papá, 2 generaciones anteriores, usted sabe, los peores de esas generaciones fueron criados por los abuelos. Y yo prefiero comerme las uñas en lugar de darle un hijo. ¿Y sabe cuál quería? El que más se parecía con él. Sí. Porque hay abuelos que dicen así a sus hijos, ¿verdad? Hablando de su nieto. Ah, no, este es mío, este me lo llevo, es el que más se parece. Abuelo, usted ya hizo el papel, disfrute los nietos. Claro está, si las circunstancias de la vida son adversas y tiene que criar nietos, pues ni modo, procure ser más padre que abuelo. Más padre que abuelo. Pero muchas veces pasa eso. Crecen con abuelos o abuelas o trabajadoras, pero no con papá y con mamá. El deseo de la superación es una de las 3 cosas por las cuales se puede dar este fenómeno en donde los hijos no están creciendo con los padres. El deseo de la superación. Papá y mamá estamos interesados en darle a nuestros hijos una buena casa, un buen auto, buenas cosas, una buena educación. Les abandonamos en manos de otro y nos vamos a trabajar 18 o 20 horas todos los días sin tener un día de descanso. Y es ahí cuando nuestros hijos entonces crecen de la manera que no deberían de haber crecido. El deseo desmedido de superación de los padres. Y tenemos un margen de culpabilidad cuando pasa eso, por esta razón. Pero en segundo lugar, el fallecimiento de uno de los padres. Otra razón por la cual se puede dar eso. Ahí no tenemos, por así decir, culpabilidad. Murió el papá o murió la mamá, de la manera que sea, hay que sacar adelante a los hijos. Pero también en tercer lugar muchas veces se da por la desintegración de los matrimonios. Es curioso que muchas veces uniéndonos en vida matrimonial y uniéndonos conscientes de que nos amamos, el matrimonio se desintegra. Aún se puede dar el caso de que nos casamos en el centro de la voluntad del Señor. Ambos sabemos que esa es la voluntad de Dios, que me case con esa mujer, y estamos al 100% seguros. Pero cuando no estamos dispuestos a pagar el precio de una buena vida matrimonial, aquello que se hizo en el centro de la voluntad de Dios termina en una desgracia, termina en un fracaso,
por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, por nuestro capricho, por nuestra incapacidad o por cualquier razón que sea. El matrimonio no se debería desintegrar por ninguna razón, excepto la muerte. Pero tenemos que evitar la desintegración matrimonial. Tercer principio que nos ayuda a ser buenos padres. Cumplen con la responsabilidad principal de orientar y disciplinar. Responsabilidad principal de orientar y disciplinar. La tendencia común es ser irresponsables, pero esa irresponsabilidad generalmente va a traer consecuencias negativas, consecuencias irreparables en la vida de nuestros hijos. Tenemos que pagar muchas veces nosotros mismos la consecuencia del dolor de ver a un hijo en malos pasos. Y a veces por falta de una buena orientación en su vida y de una buena disciplina. Sé que hay fenómenos en la vida familiar. El primero de ellos: excelentes padres y madres tienen los peores hijos del mundo. Sí, y va a encontrar historias en la escritura de ellos. Excelentes padres y madres tienen los peores hijos del mundo. Segundo fenómeno: los peores padres y madres del mundo tienen excelentes hijos. Sí, y lo va a ver también en la escritura. Y tercer fenómeno: los hijos no siempre deciden en base a la orientación que han recibido en casa. No siempre. Va a llegar un momento en que nuestros hijos van a tomar sus propias decisiones. Y esa es una de las 7 realidades duras para nosotros los padres de aceptar en cuanto a la familia. Ellos van a tomar sus propias decisiones. Esas decisiones pueden ser en línea de toda la orientación que han recibido o puede ser contrario a todo lo que nosotros les hemos enseñado. Cuando les hemos enseñado y deciden de manera contraria, Dios no nos reclamará. No tendremos culpabilidad principal por el desvío de nuestros hijos. Usted puede ver estos 2 puntos de vista en la familia de Elí y en la familia del profeta Samuel. Ambas familias salieron mal, pero el profeta Elí tenían razón sus hijos de salir mal, porque él nunca dedicó tiempo para instruirlos. No así los hijos del profeta Samuel, porque Samuel los instruyó y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Pero al final sus hijos decidieron de manera equivocada. Cuando Dios tiene que juzgar la familia de Elí, cae Elí en la colada. Pero cuando tiene que juzgar la familia de Samuel, Samuel está libre, porque Samuel cumplió su función y su responsabilidad paternal. El padre es el principal responsable de la familia y es a quien Dios le va a pedir cuentas. El primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13, Dios habla ahí de que Elí no estorbó el mal proceder de sus hijos. Vamos a leerlo, el primer libro de Samuel, capítulo 3 y el versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué ha hecho Elí? Y él dice, no los ha estorbado. Los hijos de Elí eran los líderes morales y espirituales de Israel, se suponía. Pero ellos hicieron lo malo. Y su padre, Elí, nunca los estorbó. Entonces Dios dice, yo voy a juzgar su casa por la maldad que él sabe, porque sus hijos están blasfemando el nombre de Dios y él no los ha estorbado. Hermano y hermana, estorbe en todo aquello a sus hijos que no trae honra y gloria a Dios.
No piense en la edad que tiene un niño 2, 3 añitos y que cuando escucha música empieza a mover su esqueleto y usted lo alaba y dice, mire qué bonito, va a ser un bailarín. No, tiene que comenzar temprano para corregir eso. En el capítulo 4, versículo 15 al 18 de este mismo libro encontramos ya la acción y la sentencia de parte de Dios, en donde mueren sus hijos, en donde muere él mismo, porque Dios había dicho que lo iba a hacer y Dios cumplió lo que él había prometido. La aplicación correcta de la disciplina es parte del liderazgo equilibrado en el hogar. Sí. Tenemos que aprender a aplicar correctamente la disciplina. Esa es parte de un liderazgo equilibrado en el hogar. Vamos a terminar ya leyendo estas dos porciones. Proverbios capítulo 13 y el verso 24. Dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La cuestión de disciplina, hermano y hermana, no tiene nada que ver con sentimientos. Tiene que ver con la orden del Señor para nosotros los padres y para desarrollarlo de la manera como el Señor lo haría. Y por esa razón dice aquí, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, pero el que lo ama desde temprano lo corrige. Hermano, los males en nuestros niños se corrigen cuando estos recién comienzan. Cualquier mal que sea, comencemos temprano, que cuando comenzamos temprano, también temprano comenzaremos el descanso, porque la promesa de la Escritura es esa: corrige a tu hijo y te dará descanso. Descanso. Si no corrige, nunca le va a dar descanso. Pero si se corrige, la promesa de Dios, hermano, es esa: te dará descanso. ¿Sabe? Va a descansar hasta la garganta porque no tiene que andarle gritando. Sí. Una orden y el hijo va. Una orden como pastor, no como policía, y el hijo viene. Así de sencillo. Te dará descanso. Y terminamos con la otra cita. Capítulo 19, verso 18. Y lo que quiero que note allí es el equilibrio que Dios en su soberanía y sabiduría establece. Y dice así: castiga a tu hijo que en tanto que hay esperanza. Ese es un imperativo. Hay que hacerlo. Dios dice que hay que hacerlo. En tanto que hay esperanza. Segundo mandato: mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Cuál mandato tiene mayor importancia? Son iguales, hermano. Son iguales. Castiga a tu hijo, pero no pierdas el equilibrio. No se apresure tu alma para destruirlo. Hermano y hermana, cuando nuestros hijos desobedecen, nosotros los padres tenemos un reto. ¿Y sabe cuál es? Demostrarles amor a cambio de su desobediencia, aplicando la disciplina de la manera correcta. Cada desobediencia de nuestros hijos es una oportunidad para demostrarles el amor que les tenemos. Y hágalo de la manera correcta. Sature a sus niños con la palabra de Dios. Y usted va a ver que ellos entienden que la cuestión de norma, disciplina, corrección e instrucción en el hogar no es asunto de papá y mamá que son religiosos, no, es asunto de que Dios, el creador y el inventor y el fundador de la familia, estableció las normas. Nuestro hijo menor, cuando era niño, en una ocasión me dice: papá, ¿verdad que si usted no nos castiga a nosotros, dice, a nosotros nos va a pasar las de aquel viejito? Aquel viejito no era mi vecino, tampoco era mi abuelo. Aquel viejito se refería a él, a la historia de Elí y sus hijos, que ambos murieron como parte de la disciplina de Dios. Sí, hermanos,
cumplamos la responsabilidad de orientar y disciplinar correctamente a nuestros hijos. Y eso es parte de un todo de lo que podemos hacer los buenos padres. Oremos. Padre, te alabamos y te glorificamos, porque tú eres el Padre perfecto por excelencia. Y nos enseñas a nosotros en tu palabra a imitarte. Reconocemos que somos hallados faltos y que en muchas ocasiones no hemos hecho como deberíamos hacer. Te damos gracias por darnos familia, por darnos hijos. Y queremos rogarte que nos ayudes para ser los padres que tú quieres que seamos, para ser los medios y canales como tú planeaste que fuésemos los padres para la crianza de nuestros hijos. Te damos gracias en el nombre de Señor Jesús. Amén.